vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuántos han sido limpios por su sangre? Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte me glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Yeah. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Señor, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Todos los que han sido perdonados, dan un aplauso fuerte a Jesús. Hola, Dios los bendiga, les saludo con la paz del Señor. Qué bueno volver a encontrarnos, que tengamos la oportunidad de hacer un nuevo culto online como todos los domingos por este mismo canal de Facebook y de YouTube también. Así que estamos agradecidos por estar nuevamente en este lugar y que vos puedas estar ahí del otro lado, ¿sí? Mirando este video, compartiendo los mensajes. Quizá no lo agarrás en vivo, pero lo agarrás un día después, 2, 3 semanas, meses, no importa. Lo importante es que vos puedas recibir la palabra de Dios que en esta noche Dios tiene para mostrarte, para presentarte y para hacerte escuchar, ¿sí? Así que poné atención a todas las palabras, a todo lo que vamos a estar compartiendo en este culto, que ya estamos dando un comienzo, ¿sí? Les quiero compartir una pequeña palabra que viene de parte de Dios. Lo leemos en el libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo
18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjate esta palabra, ¿sí? Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Sí? Qué linda palabra y qué fe, ¿sí? Qué lindo poder confiar en Dios, qué lindo poder tener fe en Dios de que algo mejor viene. ¿Sí? Porque si nosotros no tenemos fe, no tenemos confianza en Dios, vamos a vivir solamente con lo que ven nuestros ojos, que quizás no son cosas buenas últimamente, pero vamos a poder confiar en Dios, ¿sí? Porque Dios nos da esa herramienta, nos da el poder confiar en Él, el tener esa fe para poder creer que algo mejor viene. ¿Sí? Porque esto no es con tus fuerzas, porque tus fuerzas se acaban, no es con tu inteligencia, porque la inteligencia del ser humano es limitada, sino que es con fe, justamente porque la fe no tiene límites. ¿Sí? Justamente porque la fe en Dios no tiene límites, y dice acá la palabra que a pesar de las cosas, de las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así que yo te quiero dejar esta palabra, quiero que comencemos el culto con esta palabra y vamos a estar haciendo una oración, ¿sí? Para que Dios bendiga la continuación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento, por poder, Padre Santo, Señor, escuchar tu palabra, Padre amado, Señor, por este culto, Señor, que podemos celebrarte a ti, Padre amado. Te pido, Padre, que tú bendiga todo lo que se haga, Señor, que bendiga la continuación, Padre amado, que bendiga las alabanzas, Señor, la palabra que se van a estar dando, Padre Santo, Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a estar participando, Padre. Bendice a aquellas personas que van a estar en su casa, Señor, viendo este video, Padre amado, Señor, bendice los hogares, las familias, Padre Santo. Creemos en tu palabra, confiamos en tu palabra, Padre amado, Señor, y sabemos que la gloria, Padre amado, venidera, Señor, es mucho mejor, Padre amado, Señor, que las aflicciones, Padre, que estamos atravesando, Padre amado. Confiamos en tu palabra, creemos en tu palabra y tenemos nuestra esperanza puesta en ti, Padre Santo. Descansamos en tu palabra, Padre, y a pesar de todo lo que estamos atravesando, Señor, a pesar de los problemas, las dificultades, podemos descansar, Señor, confiados, Padre amado, de que tu gloria viene, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y abrimos este culto en tu nombre, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Damos comienzo a este culto de esta manera.
hermanos, saludo a todos con las paz del Señor y voy a estar compartiendo una palabra, espero les sea de bendición. Vamos a leer en Eclesiastés 9:10. Perdón, 4:9. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Bueno, creo que está más que clara la palabra, ¿no? Dice que es mejor dos que uno solo, ¿no? A veces muchos no sabemos qué hacer cuando estamos solos y bueno, lógicamente sabemos que debemos ir a los pies de Cristo, pero también a veces es poder confiar en un hermano, en un familiar o en alguien, ¿no? Y sabemos que dos es mejor que uno solo, porque sabemos que a veces no encontramos la salida de X problema o de X motivo y bueno, y sabemos que a lo mejor el otro va a poder aconsejarnos de buena manera para poder encontrar la salida de ese problema o de esa cosa que estemos pasando, ¿no? Porque, bueno, lógicamente se nos presentan día a día luchas, pruebas, ¿no? Sabemos que el camino del Señor no es fácil, pero bien está escrito en su palabra, ¿no? Que dice que es mejor de dos que uno solo, ¿no? Porque hay del solo, cuando cae, ¿quién lo levantará? Dice. Y cuando tenemos a otra persona en quien poder confiar, sabemos que el otro nos va a respaldar en oración o en lo que sea y vamos a poder avanzar en tanto en lo espiritual también, ¿no? Y bueno, sabemos que a veces, bueno, muchas veces nos callamos y no sabemos con quién compartir o decirles. Y bueno, cada uno tiene a su esposo, su esposa, algún amigo, algún hijo. Bueno, pero es mejor dos que uno. Bueno, esta es la palabra que quería compartir y espero les sea de bendición. Saludo a todos los hermanos. Nos postramos, recibimos poder, recibimos autoridad, recibimos potestad. Cuando nos postramos está el poder de Dios. ¿Usted sabe por qué esta iglesia creció? Porque hubo rendimiento delante de Dios. Hubo una humillación fuerte delante de la presencia de Dios. Es necesario buscar a Dios. Es necesario postrarnos. Es necesario que nuestra alma se llene de su presencia. Es necesario decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero, Señor, de tu presencia. Yo quiero que en esta noche tú te pongas de pie. Y quiero que adoremos al Señor. Y que si tú te tienes que doblegar delante de su presencia, delante de su Espíritu Santo, tú lo hagas. Si tú quieres llorar, llora, hermano. Si tú quieres llorar, llora. Porque es de la noche de tu consolación para tu corazón. El Señor quiere consolar tu alma. Él quiere abrazarte en esta noche. Él quiere envolverte. Dile al Señor, te amo, Señor, te amo. Y que tú te amo salga de lo más profundo de tu ser. Él está aquí. Es a ti a quien anhelo, Señor. Es a ti a quien deseo, Espíritu Santo. Él está aquí. Búscale a Él, adórale a Él, porque Él está aquí. Tú me amaste primero, Señor. Y es tan bello sentir que soy tu hijo, Señor. Abrázame, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló.
la muerte. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuántos han sido limpios por su sangre? Ahora libre soy, tu amor es tu gracia, es tu gracia. Bueno, ya estuvimos alabando a Dios, estuvimos orando, estuvimos adorando a Dios, ya compartimos un poquito de palabra también, pero llegó el momento de la prédica, ¿sí? Llegó el momento en donde escuchamos la palabra de Dios, en donde nos explican la palabra de Dios, así que te invito a que realmente no te vayas, ¿sí? Que te quedes un rato más, esto continúa, así que quédate porque ahora viene la palabra de Dios. Aprovecho primeramente, quiero mandar saluditos, ¿sí? A todos los hermanos de la congregación de la Iglesia Buenas Nuevas, que quizás con mucho hace tiempo ya que no nos vemos. Los saludo con la paz del Señor, saludo a la pastora Ana María, a Sebastián, quiero saludar a la Iglesia Central, si nos están mirando, que Dios lo bendiga grandemente a cada uno de ellos, la Iglesia de Cristo vive. Y como te decía, ahora sí, vamos a estar compartiendo palabra de Dios, así que despegate, si estás con la tele encendida, escuchando música aparte, apaga todo, si estabas tomando unos mates charlando, suspende un momentito, vamos a prestarle atención a la palabra de Dios, porque realmente Dios va a hablar a tu vida, ¿sí? Si vos disponés tu corazón, Dios va a hablar a tu vida, y esta palabra te va a servir para el transcurso de la semana, para que vos la medites, para que vos la pongas por obra, ¿sí? Así que no te distraigas, escuchá la palabra y que Dios te bendiga grandemente. Buenas noches, hermanos, los saludo con la paz del Señor, espero que hayan disfrutado del culto online de hoy. Bueno, hoy les voy a estar compartiendo, amén, una palabra que está en Marcos 6:30. La verdad es que el Señor sorprende, amén, cada vez que uno lee una palabra y realmente encuentra siempre significados distintos, ¿no? Y uno parece un poco obvio decir el Señor sorprende con esto, pero es que realmente es así. Cada vez que uno lee una palabra y dice, yo no me había fijado este detalle anteriormente, bueno, eso es lo que pasa siempre cuando uno se pone a leer y tal vez lee solamente un versículo cortito, pero bueno, realmente Dios habla de distintas maneras a cuando uno la lee en otro momento. Siempre tiene que ver, calculo, con las circunstancias. El Señor sabe cómo habla a cada uno de su pueblo y cómo hacerlo, amén. Vamos a estar leyendo el capítulo 6, versículo 30 de Marcos, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, como título lleva alimentación de los 5.000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se metieron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Voy a cortar acá un minutito y vamos a orar. Vamos a entregar esta palabra al Señor, que ustedes están ahí en sus casas escuchando. Vamos a orar por esta palabra y que el Señor les pueda revelar a ustedes mucho más de lo que me ha mostrado a mí leyéndola. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Jesús amado, por esta palabra que podemos compartir hoy, Señor. Te rogamos a ti, Padre amado, que tú la bendigas, Señor, que bendigas nuestros conocimientos, Señor, Padre, que nosotros podamos, Señor, cada día entender más aún, Señor, de las Escrituras. Sabemos, Padre amado, Señor, que tú vienes pronto, Señor, y que tienes muchas revelaciones, Señor, para tu pueblo, Señor amado. En el nombre de Jesús entregamos, Señor, Padre amado, todas, Señor, nuestras Padre amado, Señor, todas las distracciones y todo aquello que nos impida, Señor, escuchar, Señor, lo que tú tienes para decirnos.
Amado Cristo, Señor, ponemos, Señor, nuestra atención, Padre amado, para poder escucharte a ti, Señor, y ponemos, Padre amado, Señor, por obra, Padre amado, cada una de las cosas que vamos a escuchar, las vamos a poner por obra en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice entonces el último versículo que leí, amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Recuerden que Jesús venía de la muerte de Juan el Bautista, sí, una persona que fue muy importante para Jesús, porque fue la persona que lo anunció a él. Venía él con sus discípulos predicando, se sube a la barca con sus discípulos y dice que mucha gente lo empezó a seguir, que venían de las ciudades, todos lo empezaron a seguir a Jesús. Y dice acá que él tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Yo creo que el Señor Jesús los miraba con esa mirada de amor y decía, no tienen a mí, no tienen al Padre, no tienen amor. Recuerden que en ese tiempo la religión, la religiosidad que tenían era muy grande, era muy fuerte, y ellos esperaban al Mesías, y cuando llega este Mesías que era tan revolucionario, ellos se quedan como que no sabían bien qué hacer. Entonces van y lo siguen y dicen, bueno, voy a escuchar lo que tiene este hombre para decirnos. Y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Claro, habían estado todo el día siguiendo a Jesús y de repente los discípulos se encuentran con que era la hora de comer, o sea, o ya tendrían hambre todos. Entonces dicen, bueno, Jesús, ¿qué hacemos? Los mandamos a la casa, mejor que se vayan, que vayan a comer, qué sé yo, y bueno, no sé, algo así, calculo que habrá sido la situación. Entonces, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y hace un punto la Biblia. Como que Jesús dijo, denle ustedes. Los discípulos se miraron como, pero Jesús, ¿cómo vos querés que nosotros saquemos nuestra plata, que agarramos nuestras cosas y le demos de comer? Son más de 5.000 personas. De hecho, acá dice alimentación de los 5.000, pero en el final dice, y los que comieron eran 5.000 hombres, o sea, no estaban contadas ni las mujeres ni los niños. Realmente era mucha, pero mucha gente la que estaba siguiendo a Jesús ese día. Y los discípulos ahí como, pero Jesús, ¿cómo hago para darle de comer a tanta gente? Bueno, entonces Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenés? Y él, id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Para los discípulos era como, ¿es un chiste, Jesús? O sea, no tengo literalmente con qué darle de comer a tanta gente. Entonces él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y acá es donde viene el milagro más grande, uno de los milagros más grandes que hizo Jesús. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los 2 panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen adelante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 canastas llenas y de lo que sobró de los peces. El Señor hizo un milagro realmente extraordinario por 2 motivos. El primero es que estaba haciendo un milagro que tenía testigos. Que en la Biblia, por 3 motivos. Porque el primero sería porque tenía testigos, cosa que nunca había pasado. El Señor, los milagros que había hecho de forma así, digamos, de este tipo de milagros, no hablo de sanidades, sino de ese tipo de milagros, Jesús siempre los hacía solo, porque él no quería que la gente pensara cualquier cosa. Entonces, primero, tenía testigos. El segundo punto del milagro lo hizo para que todo el mundo coma y se sacie. O sea que hizo un milagro por amor a la gente, por amor a ellos, que no tengan necesidad después de haber escuchado la palabra. Y después, el tercero sería que este milagro está escrito en los 4 evangelios, que no está otros de los milagros que hizo Jesús, a veces no todos se repiten. Así que tiene esta particularidad, amén, que
realmente era algo alucinante, era algo que no se había visto antes. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, no lo vieron, simplemente lo supieron después. O sea, realmente el Señor estaba demostrándole adelante a toda la gente que Él tenía un gran poder, y pero por sobre todas las cosas que tenía un gran amor. Amén. Cuando Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Estaba probando la fe de los discípulos. Yo me imagino la cara de los discípulos yendo a ver lo que tenían. O sea, ellos se daban una idea de lo que tenían y fue como, bueno, me fijo, pero la verdad es que no me da para darle de comer a más de 5.000 personas. Y vinieron y le dijeron, yo me lo imagino esta situación traducido a hoy y es como, Jesús, tengo 5 panes y 2 peces, o sea, ¿qué querés que haga con esto? No comemos ni nosotros, o sea, ni los discípulos ni vos. Y fue como, no, yo tengo algo grande para darle de comer a esta gente. Ya le di de comer espiritualmente, ahora vamos a darles de comer carnal, ¿sí? O sea, vamos a darles de comer en lo físico. Porque tengo amor por ellos, porque me siguieron. Amén. Pero también hay algo que es realmente cierto, ¿sí? Que en esta palabra el Señor no solamente demuestra el amor que tiene por nosotros cuando Él a nosotros nos da todas las cosas. El Señor, Dios, Jesús, nos da todo. Nosotros tenemos todo en gracia del Señor. Fíjese que en esta pandemia que pasó el año pasado, ahora que volvimos a la iglesia, no escuché una sola persona, un solo hermano que haya dicho, la pasé mal, no tuve para comer. Tal vez hubieron momentos en donde había más y otros días donde había menos, pero el Señor no nos dejó. Y no nos dejó, ¿sabe por qué? Porque Él, en su infinito amor y misericordia, nos dio para que nos saciáramos. Pero nosotros también debíamos buscar de esta palabra y saciarnos espiritualmente, que es lo que a Él realmente le importa. Fíjese si no, en Juan 6:27 dice, cuando habla de Jesús, el pan de vida, acá Jesús le dio panes y peces a la gente para que se sacie en su cuerpo, en su carne. Y Jesús es el pan de vida. O sea que anteriormente, como dije antes, les dio de comer espiritualmente, les compartió su palabra, porque los amaba, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Con ese amor así nos mira el Señor. Y dice el 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. O sea que la palabra nos habla de un Dios de amor, de un Dios que nos sacia en lo material y un Dios que nos sacia en lo espiritual. ¿Y qué es lo que tiene más peso? ¿Qué es lo que importa más? Importa más lo espiritual, importa más la vida eterna, porque dice la palabra que no trabajemos por la comida que perece. No dice el Señor que dejemos nuestros trabajos y que no hagamos nada, sino que no te preocupes, como aquella palabra que dice que el Señor si se preocupa por las aves que no trabajan ni hilan, que más nosotros, o sea, cuánto más por nosotros, que somos su creación, que somos hechura suya, dice la palabra, ¿no? Entonces dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre, Jesucristo, el que vino aquella vez a morir por nosotros en una cruz, tuvo esa misericordia por más de 5.000 personas. Fíjese dentro de los 4 puntos que le marqué, o sea, había tenido testigos más de 5.000 personas viendo el milagro de Jesús. Una canasta con 5 panes y 2 peces convertidos en 12 canastas, porque en otra palabra habla que era una canasta para cada uno de los discípulos. Las canastas llenas, como aquel Dios mismo que hizo descender maná del cielo para los que estaban pasando por el desierto. El Señor así nos tiene siempre. Nosotros vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por momentos así como el año pasado que pasamos por una pandemia. Tal vez no pasemos literalmente otra pandemia así como esa vez, todos esos meses, pero vamos a pasar por desiertos que son personales, por desiertos que cada uno tiene en su vida, amén. Y el Señor ahí va a estar, si nosotros confiamos. Estas personas, yo estoy segura que estas personas no se esperaban este milagro de parte de Jesús. Ellos
fueron a escuchar palabras, estaba haciendo tarde y seguramente no se dieron cuenta que iba pasando la hora y que tenían hambre. Fue como, bueno, me sigo quedando. Pero ¿hasta dónde nosotros vamos a seguir a Jesús por el pan y los peces? Porque acá la palabra dice que trabajemos, que no sea por la comida que perece, porque realmente es así, nosotros comemos comida que luego perece. Dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esto, la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a estar detrás de eso? La gente después de comer, muchos se levantaron y se fueron. O sea, vieron el milagro de Jesús y se levantaron y se fueron. Comieron, se saciaron y ya está. Entonces eso es donde Jesús, acá en la palabra que está en Juan 6:25, en donde habla sobre esto, es en donde, esto fue después de la alimentación de los 5.000, solamente que en Juan redacta mucho más de lo que pasó después. La gente buscaba al Señor por los panes y los peces, los buscaba por ese milagro. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido a la casa del Señor a buscar un milagro, recibimos el milagro y después nos olvidamos lo que el Señor hizo por nosotros? Ahí es donde fallamos. Entonces el Señor nos dice, no hagan eso, no se preocupen, yo les voy a dar. No es necesario que se preocupen por lo que les falta, porque yo tengo de eso para darles. El Señor es el dueño de todo. ¿Por qué no nos daría si nosotros lo estamos necesitando? Amén. Entonces, fíjese que en Juan 6 habla de la alimentación de los 5.000. Después viene la palabra de que Jesús anda sobre el mar. Y luego dice que la gente busca a Jesús cuando él sale a Capernaum. Y ahí es donde Jesús les habla de esta palabra, ¿no? En donde les dice que no... Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es como una palabra bastante dura y es como que... es como no, el Señor les dijo, me están buscando solamente por esto. No creo que hayan sido los 5.000 que comieron, que los fueron a buscar de vuelta por esa comida. Por supuesto que no habrán sido los 5.000. Pero si el Señor recalca esto era porque muchas personas que comieron ese día de las 12 canastas y se saciaron, entonces quiere decir que fueron de vuelta por esa bendición. No está mal que nosotros vayamos por la bendición nuevamente, porque el Señor dice que siempre va a tener para nosotros. Pero dice el Señor que no nos preocupemos por eso, que lo más importante es la palabra que tiene vida eterna, la palabra que nunca, pero nunca va a pasar. Entonces, nosotros como hijos del Señor debemos procurar siempre estar escuchando de la palabra de Él, aunque a veces nos cueste, aunque a veces sea más lindo recibir la bendición que ir a buscarla. Entonces, ponernos en las manos de Él, amén. Volvemos a Marcos y me quedo con este versículo nuevamente en donde dice... que salió en el 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Hagamos como los que se quedaron, hagamos como los que volvieron por la palabra y no por los panes, hagamos como ellos que fueron a escuchar a Jesús de vuelta. En estos tiempos en donde volvemos a la iglesia, en donde podemos escuchar palabra, seguimos escuchando palabra a través de las redes sociales, en donde podemos conectarnos y escuchar palabra de Dios, busquemos del Señor. El Señor te va a dar eso que estás necesitando. Muy, muy dentro de poquito voy a estar contando también un testimonio muy grande que el Señor ha hecho en mi vida, y es porque puse eso en las manos de Él. Amén. Me costó, por supuesto que me costó. Yo quería más rápido la bendición que esperar. Pero el esperar en el Señor tiene estas cosas, que nosotros tenemos que aprender a esperar, a dejarnos llevar por Él y entender que Él tiene algo más grande que lo que nosotros le pedimos. Si nosotros tenemos una carencia o una enfermedad o un problema, el Señor sabe cuál es la solución a eso. Entonces no nos alteremos, aunque a veces cueste, y se los dice a alguien que realmente le cuesta mucho mantener la calma muchas veces, que el Señor tiene algo mucho más importante y más grande para darnos. Así que bueno, hermanos, yo le quiero dejar esta palabra a modo de también, como quien dice, una meditación,
en ello, porque es un milagro muy grande, ¿sí? Que el Señor les diera de comer a miles y miles de personas en lo físico y en lo espiritual. El Señor nos ama, el Señor te ama. Arriba, ánimo, cobra ánimo, dice la palabra, porque el Señor viene pronto y todas estas cosas van a pasar. Así que bueno, hermanos, los saludo con la paz del Señor, les agradezco por compartir con la iglesia la palabra, y que sean todos muy, muy, muy bendecidos. Sigan buscando al Señor, porque Dios tiene cosas mucho más grandes para todos nosotros. Amén. Hasta luego. Mas tu perdón me liberó, tu voz me habló y a la muerte glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló. ¿Cuántos han sido limpios por su sangre? Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.